Bienvenidos a este miércoles de devocional. Es un gusto que puedan estar nuevamente con nosotros para ser edificados por la palabra de Dios. En esta ocasión hablaremos acerca de la tarea que tiene cada padre en el hogar. La tarea que cada varón tiene en su familia es de ser el sacerdote del hogar. El sacerdote, según la Escritura, tenía tres funciones fundamentales. La primera era hacer los sacrificios. La segunda era enseñar la palabra y hacer los rituales. Y la tercera es guiar al pueblo a la confesión. Es necesario que cada padre, entonces, tiene esas tres funciones en el hogar. El padre tiene que ser guía, el padre tiene que ser maestro, el padre debe de ser sacerdote. Quiero invitarles a leer la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, donde leeremos una porción muy conocida por todos, que también es llamada el Shema. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La función de guía. Cada padre tiene la tarea dada por Dios de guiar a sus hijos al conocimiento de la palabra. Pero esto, a la verdad, es muy complicado, porque cada uno de nosotros, como varones, como padres de familia, somos pecadores. El pecado nubla nuestra visión y nubla nuestras decisiones, de tal modo que nuestras acciones no son conforme a la palabra, sino son contrarias a ella. Cada padre es un pecador. Si nosotros reconocemos nuestra condición de pecado, entonces sí podríamos ser guías. Debemos guiar a nuestros hijos a la confesión de su pecado. Debemos guiar a nuestros hijos a la conversión. Los hijos y la esposa deben de saber que el padre de familia sí es el guía del hogar, pero también es pecador, está sujeto a pasiones y puede cometer muchos errores. Un guía debe ser una persona que tenga la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Para que un padre pueda guiar a sus hijos en el temor del Señor, primero debe conocer la guía que es la palabra. Como padre, tú debes de ser un ejemplo de lectura bíblica. El padre tiene la tarea entonces de ser ese ejemplo de lectura bíblica. Tiene que ser ejemplo de conversión. Tiene que ser ejemplo de transformación. El padre es aquella persona que va a tomar a sus hijos y a su esposa y les va a dar la dirección correcta. Ese trabajo de dar dirección, entonces, está sujeto a que el padre esté caminando correctamente en los principios de la palabra. Efesios capítulo 6 nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Cada padre debe de guiar a su familia a caminar en el camino correcto. El padre debe de ser aquella persona a la cual sus hijos sigan por el camino correcto. Hay un dicho que todos conocemos que dice: de tal palo, tal astilla, o hijo de tigre pintito. Eso significa que cada hijo va a imitar y va a copiar las reacciones, las actitudes y la forma de ser de cada varón. El hijo va a imitar al padre. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. El padre en su tarea de maestro. Cada padre tiene que enseñar a sus hijos los principios de la palabra
sobre las cuales van a vivir. Como ya dijimos que el padre debe ser el ejemplo de vida, también tiene que ser un maestro. Un maestro que conscientemente esté dando a memorizar a sus alumnos la palabra. Así también tiene que buscar las estrategias para explicar los principios de la palabra aplicables a su vida. Cuando hablamos acerca de la enseñanza que cada padre tiene que tener en su hijo, generalmente decimos que lo haga el maestro de escuela dominical. Al cabo, para eso es el maestro. Pues la Escritura nos dice lo contrario. El que primero debe de enseñar en su casa las historias bíblicas, los principios fundamentales de la doctrina cristiana, el que tiene que expresar y explicar correctamente cada enseñanza, debe de ser el padre. Como varones, entonces, también tenemos que ser alumnos, buenos alumnos de la palabra. Quiero invitarte, sí, a que seas un lector de la palabra, pero en segundo lugar, a que tú también seas un estudioso de las doctrinas de la palabra, para que con ello puedas guiar a tu esposa y a tus hijos en el camino correcto. Cuando escuchen un sermón, cuando tengan alguna pregunta, tú, como maestro del hogar, podrás enseñar los principios de la palabra. En tercer lugar, la función sacerdotal del padre de familia es dar bendición a sus hijos. En el tiempo bíblico, cuando un padre iba a fallecer, él daba la bendición a sus hijos. Esto significaba que la herencia, la bendición, el nombre, el honor de la familia era transmitido a los hijos. La Escritura nos señala que la bendición era lo más importante que un padre podría dar a un hijo. Y el texto nos refiere exactamente lo mismo. Dice el versículo 3: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esto implicaba la bendición. Dios habló con Abraham y le dio la bendición. Esta bendición de parte de Abraham fue dada a Isaac. Isaac la dio a Jacob. Jacob la dio a José. Y así fue transmitida la bendición de generación en generación por todos los siglos. Esta bendición es el cuidado de Dios hacia la familia. El padre de familia, entonces, al ser el sacerdote, tiene que procurar que la bendición continúe, que la enseñanza continúe, que la instrucción continúe. La bendición de Dios es de Dios. La bendición que Dios ha prometido a cada familia de creyentes es una promesa hecha por Él y por lo cual estamos seguros que su palabra es fiel. Esta bendición va a continuar en toda la familia de aquellos que son creyentes en Jesucristo. Ya dijimos que el Padre es pecador y que el Padre necesita instrucción del Señor. Por eso debemos reconocer como varones que hemos faltado al Señor y que necesitamos su corrección, necesitamos su instrucción. Y entonces su obra de gracia nos capacita para que nosotros podamos ser ese guía, ese maestro y ese sacerdote en nuestro hogar que va a dar la dirección correcta. Recordemos que no es por nuestras propias fuerzas que vamos a tener un sabio consejo para nuestros hijos. Recordemos que no es nuestra inteligencia la que nos va a dar el poder de corregir a nuestros hijos, sino es el Santo Espíritu de Dios que nos va a dar la iluminación para caminar conforme a los principios de la palabra y nos va a dar la sabiduría para dar el consejo necesario a nuestros hijos. Recuerda que como varón debes guiar a tu familia en el camino que sabes que deben de andar.
Siempre debes ir a la punta, demostrando con tu ejemplo que caminas conforme a las pisadas de Jesucristo. No te canses, pues es la tarea que Dios te ha dado. Se nos ha explicado que en nuestros hogares hay gran necesidad. Nuestros hijos necesitan de nosotros. Cada padre debe cuidar a su familia. Cada varón debe ser el guía de su esposa y de sus hijos. ¿En qué tareas nos debemos de ocupar? Número 1, en leer la palabra todos los días. 2, enseñarle a nuestros hijos la instrucción de la palabra. Y 3, dar bendición a nuestros hijos. La bendición más grande que nuestros hijos pueden tener de nosotros es el Evangelio de Jesucristo. Que ellos sean creyentes en Jesucristo. Nuestros hijos deben conocer que son pecadores. Deben conocer que es por la obra de Jesucristo en la cruz que Él nos ha dado una nueva vida. Nosotros como padres debemos ser ejemplos de ello. Él nos compró, Él nos rescató y Él nos transformó. Ahora, seamos ejemplos de la palabra. Vivamos el Evangelio de la gracia. Y demos gloria a nuestro Dios porque nos ha hecho padres para bendecir a nuestras próximas generaciones.